Muchas veces me suelen preguntar sobre los frutos de determinados cursos de formación bíblica que reciben muchos católicos, ¿no? Y tengo que decir esto con mucha pena, con mucho dolor, pero la verdad es que los cursos de formación bíblica son los usualmente cursos peor desarrollados al interior de la Iglesia Católica y donde existe la mayor cantidad de probabilidades de que el profesor o la profesora sean malos, de que el profesor y la profesora estén formados por una tendencia racionalista hacia la Biblia y donde exista además una enseñanza que contradice las enseñanzas de la Iglesia. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente la Iglesia Católica recién se está recuperando poco a poco, de una época de profundo racionalismo bíblico que tiene su origen en la contaminación que vino del racionalismo bíblico protestante alemán, ¿no? No viene al caso ahora mencionar a los autores clásicos, digamos, que influyeron en esta aproximación, Bultmann o Karl Barth, protestantes alemanes que realizaron estudios bíblicos convirtiendo la Sagrada Escritura en un libro cualquiera y declarando que todo aquello que no era lógico o racional era de alguna manera inventado y no propio del original de la Biblia, añadido por alguna comunidad y no diseñado y no realmente sucedido, ¿no? Por ejemplo, que Bultmann, el gran, entre comillas, desmitificador de la Biblia y que influyó enormemente en muchos de los estudios bíblicos católicos y en muchísimos biblistas católicos actuales, es una persona que jamás dejó su estudio y su ciudad en Alemania. Nunca fue a Tierra Santa. Imagínense un biblista que nunca fue a Tierra Santa. Entonces, ¿cómo no va a decir pues que la piscina de los 5 pórticos es falsa porque las piscinas no tienen 5 pórticos sino que tienen 4, cuando los descubrimientos arqueológicos dieron con una piscina de esas dimensiones? Este racionalismo bíblico, sin embargo, tuvo pues mucho impacto, hay que reconocer, tuvo mucha presencia y mucho efecto en la manera de ver la Biblia, y sobre todo a través del así llamado método histórico crítico, que fue muy criticado por el Papa Benedicto XVI, incluso desde antes cuando era el cardenal Ratzinger. Influyeron mucho en la enseñanza bíblica. Y si bien el método histórico crítico tiene sus beneficios, es decir, una aproximación histórica y crítica al texto de la Biblia tuvo algunos beneficios, inmediatamente cayó en las exageraciones racionalistas. Exageraciones racionalistas como que los milagros no existieron, que el milagro de la multiplicación de panes y peces fue en realidad que las personas habían llevado sus panes y sus peces, los tenían escondidos, y lo que hizo Jesús fue detonar un gran acto de generosidad, lo cual es absolutamente ridículo, porque si las personas tenían panes y peces, digamos, escondidos entre ellos y no querían compartirlos, ¿cómo es que quedan la cantidad enorme de cestos que quedaron con panes después del milagro, como lo describe el Evangelio? Si así fuera, cada uno de los que fueron a escuchar al Señor en el discurso en el monte deben haber llegado pues con una mochila de panes y de peces. Era imposible tenerlos escondidos. Es decir, el racionalismo termina siendo absolutamente irracional, ¿no? Y las plagas de Egipto fueron todos fenómenos naturales, Dios nunca intervino. Entonces, toda esta visión se fue transmitiendo de importantes escuelas bíblicas en Europa a alumnos de
Biblia de América Latina, que luego llegaron a América Latina y enseñaron en las facultades de teología y de Biblia de importantes centros de enseñanza en nuestros países, en América Latina y también en Estados Unidos, y que luego fueron los que dieron los cursos bíblicos que entrenaron a quienes ahora dan cursos bíblicos. Entonces, lamentablemente, esta ideología racionalista en la Biblia fue predominante, y lo único que en alguna manera salvó o contrapesó, mejor dicho, porque no propiamente salvó, contrapesó, fue la interpretación bíblica de carácter más carismático, ¿no? El problema con la interpretación bíblica del carácter más carismático es que carece del peso intelectual para poder observar y para poder analizar y estudiar estas auténticamente los contenidos de las Sagradas Escrituras. Le dieron a la Sagrada Escritura su sentido sobrenatural, procuraron y procuran sacar consecuencias y conclusiones lógicas y claras y buenas de todo esto, y por supuesto tratan al máximo darle a la Sagrada Escritura el sentido que tiene de palabra de Dios, y en eso contrapesan pues el racionalismo bíblico que sufren muchos cristianos que quieren aprender más de su fe, se inscriben en cursos bíblicos y terminan en estos campos de racionalismo bíblico, cuando no terminan lamentablemente en otra distorsión, que es una distorsión espiritualista, como la que me comentaba una lectora de Así Prensa, que me decía que seguía unos cursos de Biblia donde se invitaban mucho a reuniones de alabanza, pero nunca a los sacramentos, y si es que esto era correcto, y no, eso es incorrecto. Tiene el valor de reconocer a la Sagrada Escritura como palabra de Dios, como palabra de inspiración, palabra de renovación, y sin embargo, unas Sagradas Escrituras que no llevan a la vida eclesial, que no lleva a la vida de los sacramentos, no es una buena formación bíblica. Esta es la razón por la cual yo siempre he recomendado la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, Argentina, o la Biblia conocida como Biblia platense, ¿no? Porque esta Biblia es una Biblia que reconoce el texto como palabra de Dios, una Biblia de los 50, ¿no? Y en consecuencia hay algunos descubrimientos arqueológicos, algunas reflexiones teológicas recientes que no están incorporadas, pero la razón por la que la recomiendo es porque tiene abundantes comentarios bíblicos que nos explican la palabra, pero nos las explican no desde el racionalismo bíblico, sino desde una visión auténticamente de fe. Pero lo ideal sería que cosas como las que encontramos, los comentarios que encontramos en Monseñor Juan Straubinger, en la Biblia platense o en la Biblia de Monseñor Straubinger, nosotros los católicos las encontráramos naturalmente en los textos eclesiásticos, que nosotros los encontráramos naturalmente en las enseñanzas, en los cursos de Biblia. Y por eso, cuando se ofrece un curso de Biblia, hay que tener mucho cuidado, porque todavía lamentablemente la reforma vigorosa de la exégesis bíblica que ha impulsado el Papa Benedicto XVI todavía no ha llegado, no ha decantado hasta nosotros. Todavía esos nuevos enseñanzas que son fieles a la doctrina católica todavía no han llegado a los profesores latinoamericanos o a suficientes profesores latinoamericanos, y esos profesores latinoamericanos no están enseñando suficientemente en los centros teológicos. Es una reforma que todavía va a tomar algún tiempo, pero por esto mismo, porque toma tiempo, tenemos que tener mucha prudencia en el tipo de enseñanzas bíblicas que recibimos. Que tengas un buen día.